Hola, bienvenidos a nuestro canal EVE Educativo. Hoy te estaré hablando sobre la antigua África. África es considerada la cuna de la humanidad. Es el territorio habitado más antiguo de la Tierra. En su centro se erige una meseta rocosa entre 3.600 y 500 millones de años de antigüedad, rica en minerales pero poco aptas para el cultivo. La ausencia de la formación de cadenas montañosas que pudieran afectar el clima se debió a los pocos plegamientos rocosos que hubo. Así pues, las franjas laterales de temperatura, la medición de las precipitaciones y la vegetación se van extendiendo de manera regular desde el Ecuador, el norte y el sur. De la selva tropical se pasa a la sabana y de ahí al desierto, que limita con las zonas de lluvias invernales, y clima mediterráneo de la franja septentrional y meridional del continente. La excepción se encuentra en el este, donde las fallas y la actividad volcánica crearon entre 23 y 5 millones de años hondos valles y zonas altas. En las franjas climáticas laterales, el contraste del África occidental con el África oriental ha determinado la historia del continente. Sin embargo, para poder ubicarnos en la prehistoria del África hay que mencionar al Gran Valle del Rift, una falla geológica que se extiende desde la región de Mozambique hasta Turquía, en la parte este de África, cuya formación se debió al choque de las placas tectónicas africanas y arábicas. Constituyó una gran diversidad de vida vegetal, que se convirtió en el lugar idóneo para muchas especies vivas, incluida el antepasado del ser humano. Aunque la actividad volcánica fue de gran ayuda para el descubrimiento de los restos arqueológicos, esto no quiere decir que solo en el África oriental haya surgido la vida, pues otros estudios sugieren que en el África occidental se han encontrado restos de vida ósea. La historia empieza hace unos 6 o 4 millones de años, cuando los homínidos, antepasados de los hombres, siguieron una evolución diferente a la de sus parientes animales más cercanos, los antepasados de los chimpancés. Las excavaciones realizadas en el lago Chad descubrieron el cráneo del primer homínido que se conoce, el Sahelanthropus chadensis. Es el más antiguo y primitivo precursor de la especie humana, que reúne rasgos tanto de homínidos como de monos. Por otro lado, los restos hallados en el este y sur de África confirman que, a lo largo de los siguientes 5 millones de años, existió otra especie de homínido, el Australopithecus, una criatura con un esqueleto facial de grandes proporciones alimentado principalmente de vegetales. Se acabaron extinguiendo. El uso de piedras talladas para cortar, datadas de hace unos 2,6 millones de años, descubiertas en los valles de Etiopía, Kenia y Tanzania, permitió relacionarlas con un homínido designado Homo habilis, considerado una especie del Australopithecus para algunos y para otros una especie diferente. Yacimientos arqueológicos de hace unos 1,8 millones de años revelaron el surgimiento de una criatura más evolucionada, el Homo ergaster. Se prevé que esta especie vivió hace más de 1 millón de años. Andaban en los bosques y es probable que supieran hacer el fuego y fabricaran utensilios elaborados como hachas. Restos hallados en las orillas de los lagos de África Oriental y en Eurasia permiten determinar que el Homo ergaster habitó estas regiones, mientras que la Europa del Pleistoceno medio vio surgir al Neandertal, una especie humana extinta con rasgos parecidos al humano moderno, mientras que en las regiones de Asia Oriental, en zonas como China e Indonesia, surgió el Homo erectus, una especie de la que se cree es el antepasado directo del Homo sapiens. Sin embargo, por otro lado se cree que el Homo sapiens evolucionó del Homo erectus nativo de África. Luego, el Homo sapiens migraría de África a Asia y a otras partes del mundo, aunque solo sean teorías. El Homo erectus asiático disfrutó de una larga vida que le permitió extenderse, según estudios, por Asia Central, Asia Menor y el Próximo Oriente. Si se asume que el hombre moderno habitó África y fue desde allí que pobló el mundo, perfeccionó sus utensilios e instrumentos menos pesados y más pequeños, la evolución de las actividades modernas surge en África, dando paso a la industria minera más antigua del mundo, con las excavaciones realizadas a las orillas del Nilo. En la selva ecuatorial se usaban los utensilios microlíticos, comunes en el África Oriental y el sur, difundiéndose hacia el resto de África Occidental y el norte. Las puntas de flechas permitieron a los cazadores recolectores, posiblemente antepasados de los pigmeos como los Khoi y los San, cazar aves, incluso animales. La pesca se convirtió en otra actividad muy importante. La domesticación del ganado precedió a la agricultura, lo que causó que la población africana aumentara. Se especula que para el 6000 a.C. el ganado ya estaba domesticado en el norte de África. La desertificación que se dio para el 4000 a.C. obligó a la población agrícola a migrar para el sur de la África Oriental. Se cree que los primeros asentamientos poblacionales se debieron gracias a la cerámica para el 7000 a.C. en los extremos de la selva de Camerún. La aparición de los metales se dio en el norte de África. Los pueblos que usaban utensilios de piedra fueron los pioneros de la colonización de África. Sus sucesores andaron en ella con ayuda de metales, primero el cobre y el bronce y luego el hierro. Solo África del Norte tuvo una edad de bronce, pues los agricultores ya emplearon el hierro para colonizar la mayor parte de África Oriental y Meridional. Sabemos que en el sur de África, en el Alto Egipto, ya se conocía el metal a finales del quinto milenio antes de Cristo. Al comienzo probablemente se utilizara cobre
cobre puro para confeccionar alfileres, instrumentos punzantes y otros objetos pequeños. La utilización del cobre tuvo una notable importancia para la civilización egipcia. Alrededor de 3300 a.C., la civilización faraónica del antiguo Egipto llegó al poder, un reinado que duró hasta 343 a.C. La civilización egipcia marcó muchas pautas culturales y políticas que luego aparecieron en otras partes del continente, y, comparándola con otras culturas de África, se ha podido definir los grandes rasgos de la historia africana, pues la influencia egipcia llegó a la Libia moderna, al norte de Creta y Canaán, al sur, hasta llegar a los reinos de Axum y Nubia, pero de la historia egipcia te estaré contando en otro video. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte. La antigüedad de las rocas del África determinó que los minerales fueron su mayor riqueza natural. El cobre, como el oro en otras regiones, era un símbolo de ostentación. Sin embargo, era escaso. Se utilizaba más el hierro, que existía en abundancia. El hierro tuvo un impacto en la historia africana, debido a que la mayoría del continente no conoció una edad de bronce. Por otro lado, en gran parte de África oriental y meridional no se practicó la agricultura hasta que se empezó a hacer uso del hierro, de manera que, se podría decir sin exagerar, fue el acceso al hierro lo que le permitió a los africanos crear su propia civilización. La África precolonial poseía hasta 10.000 estados y políticas diferentes. Incluyó grupos de cazadores-recolectores como el pueblo San del sur del África, agrupaciones de clanes familiares de la gente de habla bantú de África central y meridional, y los del Cuerno de África, los grandes reinos del Sahel, conjunto de estados ubicados al sur del Sahara, y reinos como los pueblos Aka, Edo, Yoruba e Igbo en África occidental, y las ciudades comerciales costeras de África oriental. La exploración europea de África comenzó con los antiguos griegos y romanos. En el 332 a.C., Alejandro Magno funda Alejandría, convirtiéndola en una próspera capital de la dinastía tolemaica. Tras la conquista de la costa mediterránea del norte de África en el 146 a.C., tras la derrota de Cartago por el Imperio Romano, la zona incorporó la cultura y economía romana, incluido el cristianismo, que pronto se extendió por la región. A principios del siglo VII, la conquista árabe y musulmán se expandió a Egipto y luego al norte de África. El Islam se extendió al África subsahariana a través de rutas comerciales y migración. Para el siglo IX, una serie de estados dinásticos, incluidos los primeros reinos hausas, se extendieron a través de la sabana subsahariana, desde las regiones occidentales hasta el centro de Sudán. Los más poderosos imperios fueron Ghana, Gao y el Khan en Bornu. Ghana decae en el siglo XI y fue sucedido por el imperio de Malí, que consolidó para el siglo XIII gran parte del oeste de Sudán. Los almorávides fueron una dinastía bereber del Sahara que se extendió durante el siglo XIII por una amplia zona del noroeste de África y la península ibérica. Los Banu Hilal y Banu Makil fueron una serie de tribus árabes que migraron hacia el oeste de Egipto entre los siglos XI y XIII. Tras la desintegración de Malí, el príncipe líder Soni Ali, fundador del imperio Songhai en el centro de Níger y el oeste de Sudán, luego Askia Mohamed I, hicieron del Islam la religión oficial, construyendo mezquitas e ingresando eruditos a su capital, Gao Muslim. Las regiones boscosas de la costa occidental de África, reinos independientes como el Ri y los Igbos, crecieron con poca influencia del norte musulmán. El Ife, o reino Yoruba, estableció su propio gobierno. La esclavitud en el África se practica desde el siglo VII. La trata de esclavos árabes tomó 18 millones de esclavos a través de las rutas transsaharianas y del Océano Índico. Entre los siglos XV y XIX, la trata de esclavos en el Atlántico llevó aproximadamente de 7 a 12 millones de esclavos al Nuevo Mundo. África fue la cuna de la civilización. El continente consiste en una extensión de personas, sociedades y civilizaciones, con una cultura única y de las cuales podemos notar en su arte, el arte africano, el más antiguo existente. Poco sobrevivió, sin embargo, de lo que se posee podemos decir que era tan diverso como la misma historia africana. Esto fue todo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar un comentario.